Hola a todo el mundo, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer esta monería. Es una estructura para meter después un mini álbum. No se tarda nada en hacerla, en nada, media horita o así, o una horita la tenéis lista, como mucho. Y la verdad es que queda preciosa. Yo quería aprovechar los papeles de la suscripción de hace 2 años de Aluacid. Y entonces me sobraron bastantes papeles de los grandes, los chipboard y los die cut, ¿vale? Y el blog pequeño entero, porque con el blog pequeño voy a hacer el mini álbum que irá aquí dentro. Entonces, en este vídeo lo que os voy a enseñar es hacer la base con cartulina, que es de 300 gramos, esta de aquí dentro. Y después en el siguiente vídeo os enseñaré cómo hago el mini álbum que va a ir aquí, en la cajita, ¿vale? Pues nada más, os dejo con las medidas y con el paso a paso. Vamos a empezar con los cartones contracolados. Este va a ir en la base y luego estos dos van a ir como si fuera un álbum, pero en esta posición, ¿vale? Vamos a necesitar uno que va a medir 22 centímetros por 7 y dos de 22 centímetros por 15 centímetros. Os voy a decir las medidas por si lo queréis cortar igual, ¿vale? Yo he cortado este papel decorado que tenía así entero y lo he cortado a 25 por 12. Este es para el lomo. Y luego dos cartulinas blancas que van a medir 25 por 18. Pues vamos a forrar los cartones. Vale, lo he cortado de manera que nos tiene que sobrar igual por todas las partes, ¿vale? 1,5 centímetros. Vale, una vez los tenemos así, cortamos las esquinitas. Yo supongo que esto ya lo sabéis hacer todos, ¿vale? Si no, pues bueno, en vídeos anteriores tenéis la forma de forrarlo. Yo lo voy a poner ahora a cámara rápida para que no se haga muy pesado, ¿vale? Ahora vamos a coger para forrar el lomo. Podéis utilizar pegamento de barra o cola de encuadernar. Lo pegamos aquí, ¿vale? Vamos a dejar las pestañas laterales sin pegar. Vamos a poner pegamento solamente en la parte de arriba y en la de abajo. Vale, una vez lo tenemos así, vamos a forrar la parte de arriba y la parte de abajo. Vamos a poner pegamento y un poquito también en el cartón. ¿Vale? Empujamos hacia nosotros. Vale, y en esta parte también. Vale, ahora vamos a dar la vuelta y vamos a pasar la plegadera por el lomito. Vale, ahora vamos a darle un poquito de forma y vamos a cortar un poquito los sobrantes en diagonal, sin llegar hasta el final. Esto es como siempre, ¿vale? Vale, una vez ya tenemos forrado el lomo, la portada y la contraportada, la vamos a poner así, ¿vale? Encima. Entonces, vamos a girar el lomo y vamos a pegar una parte y después la otra. Ponemos pegamento, siempre sin llegar hasta el final,
del hendido que hemos hecho con la plegadera. Y apoyamos simplemente, nos aseguramos que nos quede recta por todas las partes. Pasamos la plegadera. Vale, y ahora pegamos la otra parte. Vale, una vez las tenemos así, como las muñequitas las tenemos mirando hacia acá, esta va a ser la parte de la portada. Vale, ahora voy a utilizar este papel a doble cara para forrar la parte de dentro de la contraportada y el lomo. Como sé que voy a cortar desde aquí, desde la bandita, ¿vale? Vamos a ponerlo hasta esta raya blanca y aquí vamos a medir el ancho. Primero la banda y después vamos a cortar y os voy a dar las medidas, ¿vale? El mío mide 21,9, 24,6. Vale, y ahora le voy a poner pegamento en toda esta parte de aquí. Vale, lo posicionamos. Pasamos un poquito la plegadera despacito. Vale, antes de pegar esta parte, que ya se me olvidaba, qué raro en mí, vamos a ponerle unos lacitos, ¿vale? Hasta aquí. ¿Vale? Ponemos un lacito bastante grande. Yo le voy a poner este, como lleva las letritas, pues me voy a fijar en que las letras vayan rectas. Vale, pongo el lacito, este va a ir mirando hacia aquí, así que las letras tienen que ir para acá, ¿vale? Vale, lo pongo aquí a la mitad. Venga, ahora ya sí pegamos esta parte aquí. Vale, ahora ya sí, lo ponemos bien. Vale, esto iría así, ¿vale? Si vuestro lazo tiene dirección como el mío, pues fijaros eso, que os quede bien las letras para verlas de frente. Voy a coger este papel de corazoncitos y lo voy a poner para acá, ¿vale? Mirando hacia mí. Pones y tiene que medir de ancho exactamente igual que esta parte de aquí para que no se nos vea, ¿vale? Vale, va a medir 14,5 por 21,9. Nos cuadra bien, pues ya le damos con la plegadera. Así queda todo el interior. Ahora lo que vamos a hacer, una cajita que va a ir aquí en la mitad de la estructura que acabamos de hacer, y entonces vamos a coger una cartulina A3 y yo la he cortado a 37,5. Lo que he hecho ha sido hacer un pliegue a 1,5, a 8, a 29,5 y después me lo he movido a 23 y he marcado a 29,5, ¿vale? El caso es que aquí tiene que quedar 1,5 centímetros, 6,5 centímetros, 21,5, 6,5 y 1,5. Y ahora vamos a cortar así en vertical. Voy a hacer la doblez aquí para que me entre bien, así en vertical a 18 centímetros. Y en esta posición lo que vamos a hacer va a ser un pliegue a 1,5 centímetros. Cuidado aquí porque está el doblez y va a costar un poquito más, ¿vale?
que no se nos mueva. 1,5 centímetros, que va a ser la parte de abajo, y aquí vamos a hacer un pliegue a 8. Vamos a cortar esta pestaña de aquí, primero en recto y después en diagonal. Vamos a cortar esta así a lo largo y esta de aquí también, y esta hasta el final, dejando solamente la solapa cuadrada que hemos hecho, ¿vale? Esta de aquí. Vale. Y vamos a cortarla un poquito en diagonal en la parte que va a ir por dentro. En esta de aquí hacemos exactamente igual, cortamos recto y en diagonal cortamos toda la solapita recta y esta de aquí también, y quitamos esta solapa que nos ha sobrado. Cortamos en diagonal la parte de dentro y ya tenemos la cajita. Vale, vamos a coger un restito de cartulina y vamos a cortarla a 21, ¿vale? 21 de largo por 9,8 de alto. Voy a poner este. Y esto lo que voy a hacer va a ser medir y cortar, ¿vale? Voy a medir primero esta primera solapa, que me sobre un poquito de cartulina blanca alrededor, ¿vale? Lo ponemos así, movemos hasta el siguiente hendido y lo corto así, ¿vale? Y luego con lo que nos sobre de aquí arriba vamos a poner también el papel decorado en esta solapita. Mido ahora el alto, ¿vale? Que he medido solamente el ancho. Vale. Y esta pues vamos a hacer igual, ya que la tenemos aquí así, marcamos el alto, que antes no lo hemos marcado. Y cortamos. Y este igual, vamos a cortar de aquí la piececita que nos falta. Ahí. Vale, lo cuadramos bien. Vale, lo que voy a hacer ahora va a ser pegar esta pequeña... Bueno, voy a pegar la solapa. Vale, y ahora vamos a pegar la otra solapa. Vale, la ponemos igual recta. La apoyamos. Vale, y ahora una vez que ya la tenemos, le pasamos un poquito la plegadera. Una vez las tenemos así, voy a pegar esta pestañita y esta de aquí. Una vez la tenemos así, como lo que yo quiero es que al ponerla aquí pegada estas solapitas no se vean, vamos a ponerle esta en esta parte de aquí arriba. Yo la he cortado un poquito más corta, pero tiene que estar igual de alta arriba. En 10,5 aproximadamente le pegamos el lazo. Aquí cinta de doble cara y pego el lazo. Bueno, voy a volver a grabaros esta parte que revisando la tarjeta de memoria no se quedó grabada, no sé por qué. Una vez tenemos puesto el lazo aquí en la parte trasera de la cartulina, simplemente tenemos que pegarla en las solapas, ¿vale?
Entonces ponemos pegamento aquí, en los dos laterales y abajo. Y si queréis poner un poquito también de pegamento en las solapas, pues también le ponemos un poco. Y la pegamos en la parte de atrás, ¿vale? Igualando las partes de arriba, que nos queden a la misma altura que la cartulina que tenemos de la cajita. Y ya está, ya la tendríamos hecha. Simplemente es eso, que nos quede a la misma altura para tapar estas pestañitas traseras y que no se nos vean cuando las peguemos en la caja, ¿vale? Y ya tenemos la caja terminada. Vale, pasamos bien la plegadera. Eso es, ¿vale? Y ahora voy a pegar otro lazo aquí. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser pegarla aquí en la parte rosa y en la base. Vale. La vamos a poner así. Vamos a llevarla hasta atrás del todo. Que nos quede más o menos lo mismo por el lado derecho que por el izquierdo. Vale, una vez la tenemos así puesta, vamos presionando en todas las partes para que se nos pegue bien la cajita. Vale, la voy a tumbar. Vale, ahora le vamos a hacer aquí un cinturoncito, ¿vale? De aquí a aquí yo ya lo he medido y mide 21,7. Entonces lo que vamos a hacer es medir para hacer un cinturón y después un librito, ¿vale? Con el resto de un papel de cartulina, de los que me han sobrado, que mide de ancho, lo podéis hacer el ancho al que queráis vosotros, ¿vale? Este mide 4,5. Lo que voy a hacer es marcar aquí arriba 1 centímetro, entonces desde la marca voy a marcar a 21,7 y de ahí cortaré a 1 centímetro. Voy a marcar aquí en esta parte que he hecho 1 centímetro y aquí lo voy a mover hasta la marca también que he hecho y de aquí voy a cortar 1 centímetro. Vale, ya tenemos nuestro cinturón. Con el papelito este que me ha sobrado voy a medir y a cortar el alto y el ancho. Esto vamos a comprobar que vaya bien ahí, sí. Vale, entonces vamos a cortar. Le ponemos pegamento en las solapitas que le hemos hecho y ya lo ponemos donde más nos guste. Yo lo voy a poner por aquí. Yo tengo los papeles especiales de la colección, que son estos de aquí, que son preciosos. Cualquiera de estos nos vale para hacer el librito de aquí. Yo voy a coger este que me encanta, este azul. Corto a 29 por 21. ¿Vale? Y en la parte de 29 lo vamos a plegar a la mitad o a 14,5. Un librito pues para poner fotos, ¿vale? Podemos hacer otro librito si queréis. Vale, ya lo tenemos listo. Comprobamos que nos entra perfectamente. Bueno, pues así ha quedado la cajita. Como veis es preciosa, a mí me encanta. Y nada, espero que hayáis disfrutado mucho el tutorial, que si lo ponéis en práctica y lo hacéis, pues que me encantará verlo. Y nada más, que gracias por estar ahí y os mando un beso muy fuerte. ¡Hasta pronto!